En un video anterior hablábamos de los pasos que tenías que dar antes de adentrarte al mundo de las inversiones. Primero tenías que liquidar tus deudas o controlarlas. Segundo, tenías que hacer un presupuesto y saber cuáles eran tus ingresos y tus gastos para así poder monitorearlos. Y tercero, tenías que generar el hábito del ahorro para posteriormente llegar a la inversión. En este video quiero hacer una guía básica para inversionistas principiantes. Esta es la primera parte de la serie de dos videos y acompáñame a verlo. Comenzamos. Hola, yo soy Toño Lartigue y este es mi canal Conciencia Financiera, donde semanalmente hablo de temas de finanzas personales, estrategias de inversión, finanzas y economía en general. El día de hoy quiero empezar con una guía básica para principiantes para adentrarse en el mundo de las inversiones. Y primero que nada quería tocar un tema, eh, el por qué. Quería tocar el tema del por qué es importante invertir. En mi caso, yo considero que son tres factores los importantes. El primero es, como lo hablaba en el video pasado, que te dejo aquí la liga del video anterior, es combatir al enemigo del dinero que es la inflación. ¿Y por qué es esto? Porque si tú tienes ya formado el hábito del ahorro, pero lo tienes sentado en una cuenta de ahorro del banco que no te está generando ningún interés, o lo tienes abajo del colchón o donde tú quieras, en cualquier lugar que no esté generando interés, o que no sea, esté invertido, pues básicamente está perdiendo valor adquisitivo, ¿no? Entonces, el primer punto, o por qué es importante invertir, uno de los factores es para que tu dinero no pierda valor adquisitivo. Otro punto que es importante, por el cual es importante invertir, son los objetivos de vida. Digamos que quieres tener vacaciones una vez al año o dos veces al año, o que quieres comprar un carro, o que quieres adquirir una casa, un departamento, o quieres pagar una maestría en el extranjero, o cualquier objetivo que tengas de vida. Regularmente, cuando tenemos uno de estos o queremos realizar uno de estos objetivos, esto significa una deuda. Entonces, en lugar de endeudarnos para poder realizar estos objetivos de vida, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no mejor ahorramos primero, invertimos, generamos un poco de rendimiento y alcanzamos estos objetivos? O por lo menos que el tema de deuda no sea tan grande como hubiera sido si no hubiéramos planeado con antelación, ¿no? Y el tercer punto por el cual considero que es importante invertir y es el motivo por el cual hice el canal es el retiro. En la maestría en finanzas, un maestro tuvo la atinada actividad de preguntarnos con qué importe nos gustaría retirarnos, ¿no? Y en esa actividad me di cuenta que, bueno, yo y el resto de mis compañeros, que los que teníamos Afore, los que empezamos a trabajar después de 1997, básicamente no lo íbamos a hacer, porque con la Afore en promedio, te van a dar mensualmente entre el 30 y, en promedio, entre el 30 y el 40% de tu último sueldo, ¿no? Entonces, con ese importe no es suficiente o es muy poco para poder vivir, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio en el que nos dimos cuenta de cuánto teníamos que ahorrar e invertir para poder llegar a los 65 años, y lograr la cantidad que quisiéramos mensualmente, ¿no? Entonces, por eso decidí hacer este canal, porque es un tema que yo considero que la generación millennial y los que vienen atrás, no estamos dimensionando el tamaño del problema que se nos viene. Entonces, por eso el nombre del canal de Conciencia Financiera y por eso creo que es muy importante invertir, ¿no? Pero bueno, me preguntarás, ¿cuánto tengo que invertir? Bueno, pues eso va a depender de tu objetivo y el tiempo en el que quieras lograrlo. Pero como mencionaba hace un poco, usemos el ejemplo del retiro. Ese sería el objetivo, ¿no? Para este ejemplo hipotético. Es el para qué. Y me tomaré como ejemplo. Yo tengo 34 años, me faltan 31 años para llegar a los 65 para el retiro. ¿Cuál sería la mensualidad deseable a los 65 años el día de hoy? Esto quiere decir, ¿con cuánto pudiera vivir el día de hoy, mensualmente, ¿no? Es hipotético, obviamente. Son 15,000 pesos. Ok, pero esos 15,000 pesos son el día de hoy. Hay que considerar, como ya lo hemos visto en el video de inflación,
que cada año estos 15,000 pesos se van deteriorando o van perdiendo valor adquisitivo por el tema de la inflación. Entonces, esos 15,000 los tengo que llevar a valor futuro o les tengo que ir incrementando el tema de la inflación hasta los 65 años, es decir, por 31 años más. Entonces, mi mensualidad tendría que ser de 37,501 pesos. Esto significa que estos 37,501 pesos es el equivalente a 15,000 pesos del día de hoy, pero en 31 años hacia adelante. Entonces, supongamos que necesito tener un capital, o para yo poder tener esa mensualidad, necesito tener un capital al momento del retiro de 11,250,000 pesos aproximadamente. Si multiplico estos 11,250,000 pesos por una tasa del 4%, que es aproximadamente lo que está dando el CETES al día de hoy, pues yo obtendría los 37,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para llegar a esta cantidad? Imaginando, en el supuesto de que hoy no tuviera nada y apenas estaría empezando, ¿no? Pues tendría que empezar a ahorrar e invertir, no basta con ahorrar. Tendría que ahorrar por 31 años 10,000 pesos mensuales y tendría que invertirlos en algún instrumento financiero que me dé un rendimiento de 10% anual para poder llegar en 31 años a los 11,250,000 pesos, ¿no? Entonces ya tenemos el para qué, que es el retiro, el en cuánto tiempo lo quiero lograr, que son 31 años, el cuánto, es decir, cuánto necesito para cumplir mi objetivo, y el cómo, pues tengo que invertir a una tasa de rendimiento anual del 10% para poder lograrlo. ¿Y en qué puedo invertir para lograr mis objetivos? Bueno, este es un mapa general, no muy extenso, lo quise hacer muy simplificado, de en qué instrumentos puedes invertir para lograr tus objetivos. Obviamente dependerá de tu horizonte de inversión, es decir, cuánto tiempo falta para lograrlo y del riesgo que estés dispuesto a correr, ¿no? Entonces, las inversiones se dividen en dos tipos, rentas fijas y rentas variables. Entonces, la renta fija, empezaré por ahí, que usualmente son los de más bajo riesgo. Tenemos de corto y de largo plazo. Los de corto plazo son, por ejemplo, los CETES, que son instrumentos de certificados de la tesorería, básicamente es deuda gubernamental, en la que tú llegas y compras un CETE a descuento, es decir, el gobierno federal te lo vende a cupón cero. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el día de hoy tú llegas y compras un CETE aproximadamente a 9 pesos con 60 centavos, pero al momento del vencimiento del CETE, digamos en 28 días, el gobierno te va a pagar 10 pesos. Entonces, el rendimiento que te da es el diferencial entre los 9,60 y 10 pesos. A eso se le llama comprar el bono o comprar el certificado de descuento. No pagan interés. Y luego tenemos a Bondía, que también es un instrumento de deuda gubernamental. La diferencia es que Bondía tiene liquidez diaria, mientras que CETES tiene liquidez entre 28, hay CETES a 28, a 91, a 6 meses y a un año. Entonces, Bondía puedes tener tu dinero básicamente a la vista, ¿no? Otra opción de renta fija son los bancos. Aquí pongo como referencia a Banco porque ahorita paga una tasa anual en ahorro, es decir, a la vista totalmente, del 4,4%, y en inversión te está dando 5,5%. Entonces, obviamente estas tasas pueden cambiar cuando lo determine el banco, pero hoy por hoy considero que son muy atractivas, ¿no? Y otra opción de renta fija de corto plazo son invertir en SOFIPOS, ¿no? Que son las sociedades financieras populares, que el nombre suena medio de miedo, pero no son más que bancos chiquitos, por así decirlo, con menos regulaciones que una institución bancaria grande. Y no por eso son menos seguras. Las OFIPOS tienen un seguro que te cubre tu inversión aproximadamente como 150,000 pesos. Y los bancos es algo similar al seguro del IPAP de los bancos, en donde te cubre tu inversión alrededor de 2 millones
y cachito. Entonces, las OFIPOS puedes encontrar tasas, como por ejemplo en supertasas.com, puedes encontrar tasas a un año del 10%, lo cual es muy atractivo, ¿no? Es superior a CETES y te cubre muy bien la inflación. Y como opciones de largo plazo tenemos los sudibonos, que son también es deuda gubernamental, son bonos de desarrollo del gobierno federal y están en unidades de inversión. Es decir, por su naturaleza, el dinero que inviertas ahí está protegido de la inflación, es decir, te paga la inflación. Si la inflación en ese año es del 3% o 4%, te va a pagar eso, más un interés semestral. Ahorita el interés está, si mal no recuerdo, como en 2%. Entonces, digamos que la tasa anual sin inflación termina en alrededor del 4% más 2% de interés anual, terminas teniendo un 6% de interés en los sudibonos, ¿no? Y los plazos que tienen los UDIbonos son de 3, de 10 y de 30 años. Y luego tenemos los bondes, que son los bonos también de desarrollo del gobierno federal. La diferencia es que estos están en pesos, no están en unidades de inversión protegidos por inflación, y pagan rendimientos o pagan intereses cada 28 días y hay de 3, de 5 y de 7 años. Tenemos también los bonos corporativos, que básicamente, al igual que los gobiernos colocan deuda para hacer sus actividades de más bien un fin social, pues las empresas privadas también colocan deuda en los mercados, y la tasa de interés que pague pues dependerá de la calificación crediticia de la empresa, y también pues ya dependerá de cómo está estructurado el bono, ¿no? Si paga intereses trimestralmente o si paga semestral o anual, ya dependerá ahí del bono y de la calificación crediticia de la empresa. También dependerá la tasa de interés que pague, ¿no? Aquí sí hay que tener cuidado porque no son tan seguros como la deuda gubernamental, ¿no? Básicamente, cuando es deuda gubernamental, se dice que no hay riesgo de incumplimiento porque es muy poco probable, tendría que declararse en bancarrota el gobierno de México para que no pueda hacerle frente a sus obligaciones, ¿no? En cambio, una empresa, para eso existen las agencias calificadoras, para darle un rating a la calificación de los bonos. Entonces, la máxima calificación es AAA y en ese supuesto es que la empresa que está emitiendo el bono es muy poco probable que no te vaya a pagar, pero si ya empieza a AA, una A, triple B, etcétera, etcétera. Entonces, conforme vaya disminuyendo la calificación, pues el riesgo de incumplimiento es más alto. Obviamente, conforme vaya disminuyendo la calificación, también la tasa de interés irá aumentando. Y luego tenemos los famosos PPRs, que son los planes personales de retiro, que ahí todas las aseguradoras a quien no le han ofrecido uno. Y aquí lo puse como un instrumento de renta fija de largo plazo. En sí, lo que es el PPR, en los instrumentos que invierte un PPR regularmente son UDIbonos o son acciones. Depende con qué compañía aseguradora estés contratando tu PPR. Pero bueno, es a largo plazo porque no puedes obtener el dinero antes de los 60 o los 65 años, y si lo obtienes es porque cancelaste el plan y, pues, ahí te cobrarán alguna penalización. Pero en estricta teoría hay dos tipos. Hay PPRs que únicamente invierten en UDIbonos y hay PPRs que te permiten tener o elegir tu portafolio en acciones y en bonos, ¿no? ¿Y qué es el beneficio de tener un PPR? Es que es deducible fiscalmente. Entonces, tú puedes, está topado a un cierto importe, pero tú puedes incluir el importe que estés erogando en tu PPR, entonces puedes deducirlo, y si es el caso, puede ser que esta deducción te haga acreedor a una devolución por parte del SAT, entonces puede ser efectivo que te devuelvan y es una ventaja que no tienes en otras inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos las inversiones de renta variable, y empezamos con las acciones. Las acciones son títulos que representan una fracción del capital social de una empresa, de una sociedad mercantil. Entonces, las empresas privadas tienen dos formas de financiarse. Una es a través de bonos corporativos, que ya los explicamos, y otra es a través de listar sus acciones en el mercado de valores, ¿no? A este proceso se le conoce como la oferta pública inicial.
Entonces, en el momento en que la compañía lista o vende por primera vez sus acciones en el mercado, es donde obtiene este financiamiento. Es importante mencionar que la compañía obtiene los recursos únicamente en la primera venta, que se le conoce venta en el mercado primario. Una vez que estas acciones están listadas y empiezan a ser intercambiadas entre los inversionistas en el mercado secundario o en la bolsa de valores, no, la compañía no obtiene ningún recurso. Entonces, yo como inversionista, ¿cómo puedo ganar dinero con las acciones? Bueno, de dos formas. Una vez que la acción está listada, empieza su cotización y el precio de la acción va moviéndose en base a la oferta o la demanda de la acción. ¿De qué depende esta oferta y demanda? O sea, ¿de qué depende que alguien quiera comprar o vender esta acción? Bueno, pues las compañías cuando están listadas en bolsa están obligadas a presentar reportes financieros trimestralmente y a reportar eventos relevantes cada vez que sucedan, etcétera, etcétera. Entonces, si en los estados financieros el público inversionista ve que a esta compañía le está yendo bien y las expectativas a futuro de que a esta compañía le vaya muy bien son buenas, pues el precio de su acción tenderá a subir. Esta acción va a ser más demandada, entonces en ese sentido, pues le incrementará el precio de la acción, ¿no? Entonces, por un lado, uno como inversionista va a ganar a través de las acciones porque la compras a un precio y la conservas por un tiempo y se va apreciando, día con día va cambiando su valor para arriba o para abajo, va disminuyendo o aumentando. Entonces, esta plusvalía o minusvalía es la que hace que tú puedas ganar, por una parte. Y por otra parte, algunas compañías, no es obligación de las compañías, pero algunas tienen políticas de dar dividendos. Entonces, si tienes una compañía o una acción de una compañía que tiene una política de otorgar dividendos, entonces también vas a obtener dinero a través de dividendos. Entonces, en las acciones, en resumen, ganas a través de la plusvalía, siempre y cuando en el mercado esta acción esté bien cotizada y sea demandada por el público inversionista. Y por otra parte, ganas a través de los dividendos, ¿no? Por favor, nunca, 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 nunca compres una acción porque te la recomendó el primo del vecino, un amigo, un familiar, o porque está de moda o está muy sonada en las noticias. Yo soy fiel creyente de la idea de comprar una acción porque ya se analizaron los estados financieros, porque entiendes el negocio de la compañía, entiendes cómo genera dinero y entiendes cuáles son las perspectivas hacia adelante de la entidad, ¿no? Si no es el caso, es mejor no adquirirla porque puedes adquirir una acción por recomendación de alguien o porque está de moda o la escuchaste o algún otro motivo sin entender el negocio de la compañía y puedes perder dinero, ¿no? Aquí es donde algunas personas, por eso les asusta un poco la bolsa de valores, porque compran una acción por recomendación de N persona y resultó que la compraron y el día siguiente cayó un 15-20% y demás, y no tienen el estómago para conservarla en el largo plazo. Entonces, para evitar estos temas, mejor no inviertas en compañías que no has estudiado, ¿no? Esa es la recomendación. Inclusive, si yo hablo en videos futuros de acciones y demás, son opiniones mías, pero ahora sí que la tarea del inversionista es estudiar la compañía, leer los estados financieros, y entender el modelo de negocio de la misma, ¿no? Y los ETFs básicamente son fondos de inversión que se cotizan en la bolsa de valores, en las bolsas de valores, ¿no? ¿Y qué es esto de fondo de inversión? Bueno, pues imagínate que hay una institución financiera que crea un portafolio en el que compra acciones, digamos, vamos a poner el ejemplo del S&P 500, ¿no? Entonces, este fondo privado va a replicar el índice S&P 500, que es el índice de las 500 compañías con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, o las 500 compañías más grandes, si lo queremos ver así. Entonces,
Esta institución financiera lo que hace es crear un portafolio en el que compra la misma proporción de acciones de estas 500 empresas que tiene el índice y las agrupa en este portafolio y genera un título de ese ETF. Entonces, ese título es el que va y lo lista a la Bolsa Mexicana de Valores o a la Bolsa de Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York, lo lista y empieza a cotizar este título. Entonces, uno como inversionista, al igual que las acciones, gana con la plusvalía o minusvalía de este título y con los dividendos también que den estas 500 compañías del ejemplo que estamos platicando. Pero la gran diferencia de invertir en un ETF que invertir en una acción es la concentración del riesgo. Es decir, en un ETF como este que estaba mencionando de las 500 empresas, tu riesgo se disminuye porque no es lo mismo tener toda tu inversión en una sola empresa que en 500, que dividido en 500, ¿no? Esa es la famosa diversificación. Entonces, es muchísimo mejor invertir en un ETF a largo plazo que en una acción. Si estás empezando y no conoces las acciones, mi recomendación es mil veces invertir en ETFs. Y luego tenemos las fibras, que son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, que básicamente es un fideicomiso que se dedica a la administración de renta de bienes inmuebles, ya sea propiedades comerciales, bodegas, escuelas, hospitales, todo tipo de bien raíz, y colocan certificados están listados en las bolsas de valores. Entonces uno como inversionista va y adquiere un certificado o invierte en esos certificados de las fibras. Y al igual que con las acciones, ganas o pierdes a través de la plusvalía o minusvalía del certificado, pero lo interesante de las fibras es que por ley están obligadas a distribuir entre el 90 y el 95% de la utilidad fiscal que obtengan en el año a los tenedores de estos certificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay fibras como Fibra Monterrey, que al día de hoy en que estoy grabando este video, da un dividendo de aproximadamente 8% anual, entre el 8 y 9% anual. Entonces, puedes obtener este dividendo y además un poco de plusvalía, ¿no? Las fibras más famosas o las que yo considero que son las mejorcitas es Fibra Monterrey y Fibra Uno, ¿no? Aquí solamente hay que considerar que únicamente las fibras distribuyen dividendos cuando tienen utilidad fiscal. Entonces, hay que monitorear los estados financieros para ver que la compañía le esté yendo bien, porque en caso de que no tenga utilidad fiscal, pues no va a estar distribuyendo dividendos, ¿no? Nada más para tenerlo en consideración. Y luego tenemos otro instrumento que es más reciente, que son las fintechs, que se especializan más que nada en el crowdfunding. Y esto básicamente, ¿qué es una fintech que se dedica al crowdfunding? Es un intermediario que conecta a una persona que quiere invertir y una persona que necesita dinero, ya sea para propósitos personales, para algún proyecto, o para bienes raíces, ¿no? Entonces, hay de distintos tipos. La única que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores el día de hoy es Dupla, que se dedica a préstamos personales. Entonces, uno va como inversionista y depositas una cantidad en la plataforma, y Dupla tiene una opción de personas que están solicitando un crédito y ellos te ponen la calificación de crediticia de la persona, y derivado de la calificación crediticia de la persona es la tasa de interés que estará pagando. Entonces tú puedes decidir a qué persona le prestas y a qué tasa de interés, y Dupla se encarga de hacer el cobro de los pagos y te va depositando mensualmente. Entonces, pues aquí es otra opción nueva que no teníamos antes, nada más considerarla como de un poquito de riesgo, porque puede ser que la persona que esté solicitando el crédito, pues simple y sencillamente no pague,
pues al final el afectado eres tú, ¿no? Digo, estas instituciones como Dupla hacen el esfuerzo de cobranza, pero pues siempre va a haber temas en el que pues, no se recupera la cartera y en ese caso pues tú no recibirías tu pago, ¿no? Nada más para tenerlo en consideración. Entonces, en términos muy generales, estos son los tipos de instrumento a los que se pueden acceder. Hay más afuera en el mercado. Yo solo quería poner un mapa muy simplificado para que se tenga una idea de en qué se puede invertir. Regularmente, el tema de renta fija, por ejemplo, a corto plazo no necesariamente es un año, puedes estar invirtiendo ahí, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar mi casa o un carro en 2 años, pues ese dinero no lo vas a poner en riesgo a lo mejor en acciones o ETFs o fibras, ¿no? A lo mejor lo quieres tener a la vista y lo inviertes aunque sea con un rendimiento pequeño, pero pues que no pierda poder adquisitivo, ¿no? O igual el fondo de emergencia del que hablábamos en el video de prepararte antes de invertir, pues igual también puede estar en uno de estos instrumentos de corto plazo, ¿no? Y de largo plazo, de renta fija, pues puede ser un porcentaje pequeño de tu portafolio a largo plazo, ¿no? Ya dependerá de tu aversión al riesgo. Y de renta variable, pues aquí se recomienda cuando tu horizonte de inversión o tu objetivo es mayor a 10 años, pues ya puedes empezar a pensar en este tipo de instrumentos, ¿no? En acciones o en ETFs o fibras o fintechs, ¿no? Este es un panorama en general de en qué puedes invertir. Y bueno, entonces, ¿en qué invierto? Bueno, pues todo dependerá de tu perfil de inversionista, ¿no? Y de tu objetivo. Primero, tu perfil de inversionista. Puedes dormir si tu inversión temporalmente cae un 10, un 20, un 30, un 50%. Si vas a largo plazo, aún así puedes soportar este tipo de volatilidad en el mercado. Entonces, de ahí dependerá si puedes aceptar mucho riesgo o no puedes aceptar mucho riesgo, ¿no? Aquí lo importante es que puedas dormir por las noches, ¿no? Y lo otro es, define tu objetivo y horizonte de inversión. Si tu objetivo de inversión está a 1 o 2 años o 3 años, pues a lo mejor no vale la pena, o más bien, no vale la pena que entres en instrumentos de alto riesgo como son las acciones o los ETFs o las fibras. Pero si tu objetivo de inversión es como el que platicábamos ahorita de el retiro, que faltan 31 años, 35 años, bueno, pues a lo mejor puedes tener, puede ser un poco más arriesgado, ¿no? Le da oportunidad a tu ETF o a tu acción de que se recupere a través del tiempo, ¿no? Y está demostrado, por lo menos hay estudios del índice SP500, que a lo largo de su historia, en promedio, da 10% de rendimiento, ¿no? En periodos mayores a 10 años. Entonces, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de un portafolio conservador y un perfil de riesgo arriesgado. Obviamente el conservador, pues tiene, si vas con un horizonte de inversión, esto es para el ejemplo del retiro, si vas a 31 años, pero pues eres conservador, pues a lo mejor un 30% del 100% de tu portafolio va a ser en bonos, es decir, con una renta fija pequeña, pero pues estás diversificado y tienes 50% en un ETF que se llama VOO, que está indexado al SP500, que era el ETF del que hablábamos, un 15% en un ETF que es VEA, que básicamente invierte en compañías en mercados desarrollados, excepto Estados Unidos, y un 5% en VWO, que es un ETF que invierte en mercados emergentes, que básicamente invierte en acciones de compañías que están en China, en la India, Brasil, México. Entonces, ahí estarías prácticamente con este portafolio. En ambos portafolios estás invirtiendo en todo el mundo. La diferencia son los porcentajes entre el perfil conservador y el perfil arriesgado, ¿no? En el perfil arriesgado, el porcentaje en VOO aumenta de un 50% a un 60%, y disminuye el tema de los bonos a un 10%, ¿no? Incrementa la participación en los otros dos ETFs. Esto no es una sugerencia o una recomendación de portafolio, es únicamente para ejemplificar
cómo pudiera ser la diferencia entre un perfil conservador y un perfil arriesgado, ¿no? Hay que hacer, para que una persona invierta, hay que hacer un perfilamiento y contestar estas preguntas de cuál es tu objetivo y tu horizonte de inversión y qué tanto puedes soportar el riesgo, ¿no? En el corto y en el largo plazo. Entonces, aquí lo importante es que tú hagas un análisis de tu perfil y determines en qué instrumentos te sentirías cómodo invertir, ¿no? Y luego viene la pregunta de cada cuándo tengo que invertir. Bueno, pues hay dos enfoques, ¿no? El primero es el enfoque de dosificación o el DCA, que prácticamente es, oye, si yo ya decidí que mi portafolio va a estar compuesto por VO, por estos tres ETFs, ¿no? VOO, VEA y VWO. Entonces, pues si yo adopto este enfoque es que una vez al mes voy a invertir una cantidad fija y voy a comprar estos ETFs, ¿no? De tal forma que no importa si el precio del ETF está alto o está bajo, al final del día tú estás promediando los precios. Entonces, a ti no te va a importar, en este enfoque no importa cuál es el precio en el momento en el que compres el ETF o la acción. Entonces lo que haces es promediar y así te vas por los 31 años, por así decirlo, en el ejemplo que estábamos mencionando. Y el enfoque lump sum básicamente es el de one shot. Imagínate que tengo 100,000 pesos ahorrados y ¿sabes qué? Voy a invertir. Ah, ok, pero voy a invertir los 100,000 pesos en esos mismos tres ETFs, pero el día de hoy voy a invertir en ellos. Entonces, nadie sabe, porque esto es la realidad, nadie sabe si el mercado va a subir o va a caer mañana o pasado, ¿no? Sabemos que en tiempos sostenidos, de largo plazo, pues el mercado tiende a subir, pero no sabes en qué punto de entrada estás invirtiendo. Entonces, imagínate que estás en un punto de entrada en el que el mercado está muy sobrevalorado y tú estás invirtiendo todo tu capital en un punto de entrada, puede ser que no obtenga los mismos rendimientos, ¿no? De hecho, hay estudios que sugieren que el mejor método es el de dosificación, el DCA, puesto que estás promediando o tu inversión se está haciendo en distintos puntos de entrada. De tal forma tu rendimiento puede ser mejor. Muy bien, entonces ya sabes cuáles son los instrumentos en los que puedes invertir, ya sabes que tienes que definir un objetivo y un horizonte de inversión, ya sabes cómo puede ser tu método de inversión, si lo puedes ir dosificando mensualmente o si quieres entrar con todo tu capital en un solo punto de entrada en el mercado. Entonces, ¿qué sigue? ¿En dónde y cómo puedo comprar las acciones y ETFs? O las fibras o los bonos. Bueno, en la segunda parte de la guía es donde voy a explicar y hacer un tutorial de en qué plataforma se puede acceder a esto. Básicamente es a través de intermediarios financieros, como son las casas de bolsa y como son, por ejemplo, los CETES y los bonos se pueden adquirir a través de cetesdirectos.com. Entonces, espero verte en el próximo video, en la parte 2 de la guía. Espero esta información te haya sido de ayuda y de utilidad. Si tienes alguna duda o algún comentario sobre alguno de los temas que platiqué aquí en el video, por favor déjalo en los comentarios y con gusto te contestaré. Si este tipo de contenido te gusta y te sirve, por favor no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que te avise cuando haya video nuevo. Y espero que esta información te ayude para que te aproveches del sistema y que el sistema no se aproveche de ti. Nos vemos a la próxima.